continuamos con la capacitación sobre temas inmobiliarios y especialmente el tema de propiedad horizontal. La razón por la cual hacemos o hemos preparado esta capacitación es la siguiente. Los profesionales distintos de los ingenieros civiles y de los arquitectos en general tenemos conocimientos vagos de una información sobre temas inmobiliarios e inclusive sobre la propiedad horizontal. Pero requerimos tener unas bases más fundamentadas cuando ya queremos apoyar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, o sea, no el trabajo propio como contador, como auditor, como revisor fiscal, o bien como economista, como administrador, inclusive como abogado o técnico, tecnólogo, sino como persona humana que quiere apoyar a los demás, y esto podría formar parte de lo que se denominan las habilidades blandas de los profesionales. De manera que vamos a continuar con este tema de la propiedad horizontal, específicamente en el subtema de cuotas de administración. Entonces veamos esta definición. La cuota de administración, que es muy importante, es el monto que todos los copropietarios de bienes privados, apartamentos, casas, o sea, el área de su propiedad que le escrituraron, ubicados en edificios o conjuntos, tienen la obligación de pagar. Este valor tiene como finalidad cubrir gastos de funcionamiento, limpieza y mantenimiento de las zonas comunes de la copropiedad. Yo tengo mi casa en una propiedad horizontal o mi apartamento. Esta propiedad horizontal tiene un área en donde están las construcciones de las propiedades privadas, pero tiene un área que se llaman zonas comunes que hay que darle mantenimiento. Esto lo legisló en forma más organizada la Ley 675 del 2001. Algunos puntos que hemos colocado para tener en cuenta al calcular el coeficiente de una copropiedad. El coeficiente es el porcentaje que le corresponde a usted de un presupuesto para pagar como cuota. Entonces, hay un presupuesto que se hace para pagar todas estas, para pagar todos estos gastos de zonas comunes o de las zonas que no son de la propiedad privada, sino de todos. Entonces, esas áreas tienen piscina, tienen ascensores, tienen vías, tienen alcantarillado, tienen luz, tiene administración, esto hay que administrarlo, tienen adicionalmente que tener vigilancia, etcétera. Entonces, hay que calcular un coeficiente, qué porcentaje de esos gastos presupuestados le corresponde a usted pagar por el área que tiene. Entonces, primero se determina el área privada en metros de las propiedades privadas. Vamos a suponer aquí en el caso de que tenemos que las áreas privadas son 100 casas de 400 metros cuadrados. Entonces, en ese caso, tendríamos un área importante en privada, pero hay que establecer el metro del área de la copropiedad. La copropiedad está hecha, supongamos, en un área en una hectárea o en 11.000 metros, en 12.000 metros, pero es menor el área privada. Entonces hay que establecer un factor que se aplica dividiendo los metros del área total de la copropiedad por los metros de las propiedades privadas. Y determina el valor presupuestado de los gastos para sostener las áreas comunes, la vigilancia, jardinería, arreglo, vías, administración, contabilidad, que ya dijimos. Y aplica ese total de gastos presupuestados el factor obtenido por cada apartamento. Entonces, al uno le puede tocar mayor o menor de acuerdo con el tamaño de su área privada. Las cuotas de administración son un tema bien interesante. Veamos las preguntas que hay sobre el tema. ¿En qué consiste la cuota de administración de una copropiedad? La cuota de administración es el monto que todos los copropietarios de bienes privados ubicados en edificios o conjuntos o lotes tienen la obligación de pagar.
Este valor tiene como finalidad cubrir gastos de funcionamiento, limpieza y mantenimiento de las zonas comunes de la copropiedad. Entonces, lo que diferencia precisamente a las copropiedades y que se han involucrado dentro de la ley 675 del 2001 es, puede haber copropiedades o condominios que no se involucran en la ley 675 de propiedad horizontal. Entonces, por lo tanto, ya eso es otra circunstancia más informal en donde hacen arreglos para el pago de una administración o una limpieza de zonas comunes, pero sin la formalización que hay en la propiedad horizontal. Entonces, la cuota de administración es el monto que todos los copropietarios de bienes privados ubicados en edificios o conjuntos tienen la obligación de pagar. Es obligatorio, esto no es allí lo que se aprueba en la asamblea, se paga o se paga, o se sufrirá una demanda por no haberlo pagado. Y tiene como finalidad cubrir los gastos de funcionamiento. Entonces, vamos a entenderlo bien. Cuando hay una copropiedad que está invocando la aplicación de la ley 675 del 2001 de propiedad horizontal y tiene, vamos a suponer, 100 apartamentos y los 100 apartamentos ocupan un área de 4.000 metros, por decir algo. Entonces, como el área de la copropiedad en donde está montados los apartamentos mide, por ejemplo, 1 hectárea, esas áreas, esos otros 6.000 metros que son zonas comunes, más todo lo que tenga que ver con la piscina, con las vías, con la electricidad, con el agua, con los ascensores, con escaleras, con fachadas, todos estos gastos tienen que presupuestarse. Y precisamente, ¿quién los paga? Lo paga cada uno en una proporción, cada uno de los dueños de la propiedad privada, en la proporción que le corresponde de acuerdo con el coeficiente que se obtenga. ¿Cómo se establece la cuota de administración? La cuota de administración se establece sobre el área privada que tiene cada propietario. Es decir, todos los cálculos giran en torno a que si usted tiene un apartamento de 100 metros, de 50, de 70, es sobre eso, sobre lo cual gira la cuota de administración. Si usted tiene, como me sucede en un caso de una persona conocida que tiene un área de 1.200 metros y los otros tienen áreas de 300, 400, 300, obvio, este que tiene 1.200 metros pagará una cuota de administración más alta, porque su coeficiente va a ser más alto. La cuota de administración se establece sobre el área privada que tiene cada propietario, lo que se conoce como el coeficiente de copropiedad. En este cálculo se incluyen el área de los parqueaderos privados, pues estos también son vigilados, deben realizarse mantenimiento e iluminación. Antes en la información que dice, me olvidó colocar la vigilancia y el arreglo de jardines, que son importantísimos y sobre los cuales hay que pagar. Tercero, ¿cómo se calcula la cuota de administración? El valor de la cuota de administración en una propiedad horizontal debe ser determinada por la Asamblea General de Copropietarios con base en el presupuesto aprobado. Entonces, la cuota sale de un presupuesto. Ahora, oportunamente hablaremos del presupuesto, pero entonces el cálculo de la cuota se hace sobre el presupuesto aprobado. Este valor debe ser calculado sobre el área privada que tiene cada propietario. Esto es el coeficiente de la copropiedad. También para hacer cálculo debe tenerse en cuenta las áreas de parqueadero privados, pues estos también son vigilados, mantenidos con iluminación. Veamos la pregunta cuarta. ¿Tienen límites legales el alza de la cuota de administración? Creo que en una respuesta anterior ya indiqué algo sobre una pregunta que había. No, en la ley 675 del 2001 existe un límite establecido para el incremento de las cuotas de administración. Esto debido a que la determinación de este aumento depende de las circunstancias particulares de cada copropiedad,
ya que para esto debe tenerse en cuenta el presupuesto de ingresos y gastos que debe ser presentado por el administrador y el Consejo de Administración en caso de que exista a la Asamblea General de Copropietarios. Luego de un estudio de dichos datos, deberá, con base en coeficientes y según lo dispuesto en el reglamento interno, determinar el aumento de la cuota de administración. Al respecto, se recomienda tener en cuenta el aumento de índices de precio al consumidor 1.6 para 2021 y del salario mínimo mensual vigente del 3.5 para el 2021. Entonces, no hay límite establecido para las cuotas de administración. ¿Por qué? Porque el presupuesto se hace teniendo en cuenta todos el listado de gastos que se deben pagar para la administración de las zonas comunes. Entonces se hace el presupuesto total de los gastos y de allí se determina cuántos ingresos se requieren. Entonces estos ingresos, son los que se le van a cobrar a cada copropietario. Y esto se hace con base en un presupuesto detallado. Quienes adquieren esta publicación o estos videos tendrán la oportunidad de recibir un presupuesto detallado, la forma de hacerlo, la forma de realizarlo, porque me parece que es allí donde se falla muchas veces. Se tienen problemas con el análisis del presupuesto y muchas veces se cometen errores que dan lugar a discusiones larguísimas. ¿Por qué dan lugar a discusiones larguísimas del presupuesto y de la cuota? Porque es ahí donde le duele a cada copropietario. Cada copropietario le duele que la cuota sea alta. Ahora bien, yo hago una observación que siempre las hago en las asambleas. Busquemos que las cuotas de administración no suban mucho. No suba mucho porque esto limita la posibilidad de vender el inmueble. Yo tengo casos de copropiedades pequeñas en donde la cuota de administración en zonas residenciales puede ser de 1.000.000, 1.500.000. Obvio, quien va a comprar un apartamento o una casa se va a encontrar con un costo altísimo de administración y se arrepiente y dice, yo no puedo pagar una administración de 1.500.000 pesos mensuales o de 1.000.000. De manera que buscar por todos los medios de no subir la cuota de administración mensual, porque limita las posibilidades de negociar y muchas veces reduce las posibilidades de la valorización de los bienes o de estas casas o propiedades horizontales o copropiedades, un apartamento o una casa, entonces tiene un valor y se supone que si es bien administrado, aumentará de valor. Miren que al final se recomienda tener en cuenta el aumento de índices de precio al consumidor 1.6, es decir, que sería, yo diría, lo mínimo que debería aumentarse en un año, porque al fin y al cabo los salarios tienen que aumentarse, los gastos también suben, los bienes y servicios también suben de precio, al administrador hay que aumentarle la vigilancia pide que ese aumento. Entonces, esto implica que generalmente las cuotas de administración van aumentando año a año. Yo he recomendado que en ciertas circunstancias y cuando la cuota de administración está subiendo mucho, que para diversas circunstancias o diversos hechos se coloque una cuota extraordinaria. Sí, se llega a lo mismo y usted paga lo mismo, pero no le está afectando su potencial de vender el bien que usted tiene si así lo desea. ¿En qué consisten las cuotas extraordinarias? Las cuotas extraordinarias son aquellos aportes que realizan los copropietarios de manera obligatoria, adicional a la cuota ordinaria. Estas deben ser aprobadas por la Asamblea General de Copropietarios. Entonces, así como las cuotas ordinarias son aprobadas, las cuotas extraordinarias lo son. Debe los consejos de administración presentar casi lo que yo diría un proyecto. Cuando vayan a presentar las propuestas de que se paguen cuotas extraordinarias, debe el consejo de administración llevar una información muy detallada, cuál va a ser la inversión, para qué se va a invertir. Vamos a suponer,
se dañaron los ascensores o se dañó, aquí voy a dar un ejemplo, se dañó el ascensor de uno de los bloques de la copropiedad. Los bloques son 3, pero se dañó un ascensor. El costo son 70 millones de pesos la reparación, porque fue una caída brutal y quedó casi dañado completamente. Entonces hay que colocar una cuota extraordinaria. Entonces usted dirá, si fue en el bloque 1, esos son los que deben pagar porque se le dañó el ascensor al bloque 1. No, señor. Resulta que estas cuotas son para todos los de la copropiedad. Entonces aquí no hay ni bloque 1, ni bloque 2, ni bloque 3. Si supongamos se trata de una cuota extraordinaria, es para todos. Vamos a ver otro ejemplo. El ala derecha de una copropiedad tiene una vía que hay que arreglar, que hay que pavimentar, que hay que colocarle, que hay que hacerle reparaciones. Pues esa misma vía está en el lado izquierdo, en donde hay otra, pero esa no se ha dañado. Hay que arreglar esa del lado derecho. ¿Pagarán, serán los dueños de las casas de la mano derecha ese daño? No, señor. Es obligación de todos los copropietarios. Esto es una actitud de tipo solidario ya establecido en las normas y conocido, y puede suceder que quienes me estén escuchando no conozcan esta circunstancia, pero deben tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede si un copropietario no paga sus cuotas? Entonces, recuérdense que estas cuotas son establecidas con un presupuesto, deben ser pagadas mensualmente. Algunos colocan pague los primeros 10 días, otros pague antes de los 10 días. Todo esto depende de los reglamentos internos que deben cumplirse, lo mismo que de el reglamento general que exista para la copropiedad. De manera que de acuerdo con estos proyectos o lo que hay en las normas de la copropiedad, debe pagarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede si un copropietario no paga sus cuotas? Y hagamos el comentario, es que no pagar las cuotas es desobedecer la norma. Usted fue el que decidió instalarse en una propiedad horizontal. Entonces usted se asume que usted va a asumir todas las responsabilidades que tiene como copropietario. Entonces, que la cuota es de 400,000 pesos, de 40,000 pesos, de 100,000, de 1,000,000, 1,500,000, eso fue lo que usted aceptó cuando quiso comprar su casa o su apartamento o tener su lote en una copropiedad. Entonces, el artículo 30 de la ley 675 del 2001 establece que en el caso de que exista incumplimiento en el pago de las cuotas de administración por parte de un copropietario, se causarán intereses de mora equivalente a 1.5 veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de que la Asamblea General de Copropietarios con quórum señale que en el reglamento interno que establezca un interés inferior, no superior. Entonces, fíjense que el problema que usted tiene por atraso en la cuota de administración es que automáticamente por incumplimiento, y incumplir es un día. Supongamos que usted debe pagar los 10 primeros días, pero paga el día 11, le pueden cobrar los intereses de ese día o le deben cobrar. Esto no es que el administrador quiera o no cobrarlo, esto es, debe tener un software o una información tan organizada que le permita tener un liquidador de intereses por cada día de retraso de un copropietario. De manera que debe pagar intereses del 1.5 veces el interés bancario. Entonces, si el interés bancario es del 1%, pues pagará el 1.5%, como lo indica el artículo 30 de la ley 675. Entonces, un problema de no pagar sus cuotas es tener que pagar intereses a partir del momento en que incumplió. Veamos, la pregunta es esta. ¿Un copropietario que está debiendo cuotas de administración puede participar y ser elegido en el consejo de administración? Entonces, aquí queda claro que la ley no prohíbe
copropietario moroso pueda participar y ser elegido para conformar el consejo de administración, inclusive para asistir a la asamblea sin tener voto. De manera que el ser moroso no le quita esos derechos que son parte de la democracia en las copropiedades. No obstante, debe tenerse en cuenta que es deber del Consejo de Administración velar porque se cumpla con lo dispuesto en la ley y el reglamento que, entre otras disposiciones, establecen el pago oportuno de las cuotas de administración. Dada esta situación, se recomienda que este aspecto sea regulado en el reglamento interno de la copropiedad y a su vez se estipule un código de ética para la conformación del consejo, ya que no es bien visto que una persona que haga parte de este órgano no cumpla con sus obligaciones con la copropiedad cuando su principal mandato, como fue mencionado, es velar por el cumplimiento de las normas. De manera que aquí hay la alternativa de que en el reglamento interno o una proposición aprobada por Asamblea General establezca que no debe participar quien sea moroso en el Consejo de Administración. Yo considero que ese es un exceso, porque la situación de no pago de cuotas de administración no es que uno desee no pagarlo o que no quiera pagarlo. Si usted está en una propiedad horizontal, está obligado y sabe que está obligado a pagarlo. De manera que no es, muchas veces, no se trata de circunstancias de querer o no querer, son circunstancias ajenas muchas veces a la voluntad, dificultades económicas, problemas, por ejemplo, con el COVID, problemas con toda esta situación social que se viene presentando. Entonces, usted puede atrasarse en las cuotas y en un momento determinado se da la asamblea y usted está en dentro de la lista de los que son candidatos para el Consejo de Administración y no ha pagado, y podría suceder que la asamblea determine que este consejero no puede ser parte del Consejo de Administración. La pregunta 7. Si la administración no ha pasado cuentas de cobro, ¿hasta dónde es posible cobrar dichas cuotas de administración? Entonces, ahora, a diferencia de tiempos anteriores, ahora es muy fácil pasar las cuotas o las cuentas de cobro. Ya no hay que producirlas en papel necesariamente. Usted tiene un buen software, una base de datos, podrá entonces mantener su información y no estar yendo a cada puerta a entregar las cuentas de cobro. A los que tenemos más edad nos encontramos que siempre se manejaba, simplemente a usted le entregaban un papelito y le decían, esta es la cuota, o ya le quedó, o se deja en el fichero o como denominen el sitio en donde se guardan los papeles de cada uno de los copropietarios. De manera que si se le pasó la cuenta en línea, entonces le llegó a su correo, entonces, si, por ejemplo, por A o ese motivo no ha pasado las cuentas, usted tiene que pagarlas. El hecho de que el administrador no pase las cuentas de cobro de las cuotas de administración no exonera a los copropietarios de su pago, ya que esta es una obligación que los propietarios saben de antemano que deben cumplir y con la fecha indicada, debido a que se encuentra previsto en la ley y además en el reglamento interno. Debe encontrarse establecido el procedimiento para esto como fechas de pago. Si debe realizarse el pago ante una entidad bancaria, a partir de qué día se entiende que el propietario entra en mora, la generación de intereses, entre otras cuestiones referentes a esta obligación, ya lo vimos que es del 1.5 veces el interés bancario que hay en el momento. A partir de qué día se entiende que el copropietario entra en mora, también debe estar establecido la generación de intereses, entre otras cuestiones referentes a esta obligación. En caso de que se requiera la cuenta de cobro, puede serle solicitada al administrador. Usted necesita el papel como soporte para sus gastos de su casa, para su presupuesto familiar o para cualquier otra circunstancia o una demostración, alguien le pide, necesito saber si usted está pagando su cuota de administración y no tiene tiempo de ir a pedirle el pajisalvo al administrador, usted presenta, vea, este es el último pago, alguien puede solicitárselo y le está a pajisalvo. De manera que si el administrador o por cualquier circunstancia no le han pasado la cuenta de cobro, usted debe pagarla
de acuerdo con las condiciones que estaban establecidas en el reglamento de la copropiedad. La pregunta 8. La administración en una decisión unilateral, o sea, la administración tomó su decisión, puede liquidar y cobrar intereses moratorios en las cuotas de administración. Sí. No obstante, esta es una decisión unilateral, es decir, el administrador no lo hace porque así lo quiera, sino porque la ley así lo exige. Y en el reglamento interno de la copropiedad deben encontrarse definidas las disposiciones referentes al pago de las cuotas de administración, la fecha en las cuales debe realizarse el pago y a partir de qué momento el copropietario entra en mora por incumplimiento del pago de esta cuota. Entonces, una vez el administrador verifique esto, podrá liquidar los intereses de mora. Es decir, si está establecido, fuera de que está establecido en la ley 675 del 2001, ya es norma. Si adicionalmente, cuando reglamentaron, indicaron a partir de qué fecha se cobran los intereses, en qué porcentaje inferior a el 1.5 del interés bancario debe cobrarse, simplemente el administrador hace su papel, cumple con su responsabilidad. La pregunta 9. Si la administración no ha emitido cuentas de cobro mensuales, ¿se pierde la obligación de pagarlas? Esta es más o menos la misma pregunta hecha por el anterior usuario, en donde preguntaba si se deben emitir cuentas de cobro. Entonces, si la administración no ha emitido cuentas de cobro mensuales, ¿se pierde la obligación de pagarlas? No. Y aquí estamos repitiendo, debido a que esta es una obligación que los propietarios saben de antemano que deben cumplir al encontrarse prevista en la ley. Es que quien, y esto lo repito porque es muy importante, quien esté en una propiedad horizontal, en una copropiedad, sabe que debe pagar su cuota de administración y debió presupuestarlo y tenerlo en cuenta cuando adquirió el inmueble. Siempre una de las preguntas que uno debe hacer cuando va a adquirir un mueble, ¿cuánto es la cuota de administración? Porque puede suceder que sea tan alta que yo no pueda pagarla. Entonces, más en el reglamento interno debe encontrarse establecido el procedimiento para esto, como entre otras cuestiones, fechas de pago, entidad bancaria en donde se paga, ante la cual debe realizarse el pago, y número de cuenta bancaria de la copropiedad. En caso de que se requiera la cuenta de cobro, puede ser solicitada al administrador, si usted la quiere en papel. Pero en este mundo moderno ahora simplemente a usted se lo envían por correo o por WhatsApp, pero que quede constancia de que se le envió y que usted lo recibió. La pregunta 10. Un deudor moroso debe una suma alta entre capital e intereses. Si ese deudor propone que paga solo el capital y pide que se le condonen los intereses, ¿quién lo decide? ¿El Consejo de Administración o la Asamblea General? Si la Asamblea General de Copropietarios es quien determina el interés que se debe cobrar a los copropietarios morosos, será también quien a su vez tendría la facultad para aprobar la condonación total o parcial de los intereses. Esta decisión deberá establecerse en el reglamento interno de la copropiedad y ser ejecutada por el administrador conforme a las instrucciones que le sean dadas. Al respecto, puede consultarse el concepto 680 de 2020, donde el Consejo Técnico de la Contaduría precisa que es potestad de la Asamblea General de Copropietarios establecer las directrices en materia de cobro de intereses de mora sobre las cuotas vencidas, así como sobre los descuentos por pronto pago. En algunas experiencias por asistencia a asambleas, nos encontramos que hay copropietarios que llegan en circunstancias muy difíciles y proponen, debo en este momento 4 millones de pesos más 2 millones de pesos en intereses. Y está en la asamblea. Y llega a la asamblea con la propuesta de que él puede pagar los 4 millones, que no puede pagar los 2 millones y explican las circunstancias. La asamblea decide. Esto no es tan, tan común, pero sí se dan circunstancias de estas personas con dificultades para pagar ese capital y esos intereses. Pero quien puede condonarlo solamente es la asamblea.
El Consejo de Administración puede haber recibido ya la misma solicitud, pero debe haberle dicho al moroso, señor, hágame el favor y espere la Asamblea General para que ella sea la que decida. Puede abonarnos si quiere, y eso es una determinación que puede tomar el Consejo, puede abonarnos ahora esta plata. ¿A dónde, cómo se va a aplicar? Eso lo aprueba entonces la Asamblea General. La razón es que esta es una norma legal, esta es una norma establecida en la Ley 675 del 2001. Esto es una norma establecida en el Reglamento de Propiedad Horizontal. Está en la escritura en la cual usted compró su bien privado, de manera que uno tiene que estar muy atento a lo que dicen las normas, lo que establece el reglamento o a las decisiones que haya tomado la Asamblea General sobre estos temas. La pregunta 11. Por el pago de la cuota de un copropietario desde otra ciudad, ¿es cobrada una comisión por el banco o la entidad que envía el giro? ¿Quién paga la comisión? ¿Quién paga la comisión, el copropietario o la copropiedad? Entonces, la respuesta es la siguiente. Le corresponde al copropietario asumir el valor de la comisión que se cobra por el envío del giro, debido a que el valor de la cuota de administración debe pagarse en su totalidad, ya que, entre otras cosas, corresponde a una obligación del copropietario y su valor se encuentra ya presupuestado. Entonces, si la cuota es de 400.000 pesos y usted está en la Cochinchina, está en Nicaragua, está en Estados Unidos y tiene que enviar la plata, aquí, en la copropiedad, debe llegar los 400.000 pesos. Entonces, ni un peso menos. O sea que las comisiones, entonces usted dice, yo voy a pagar por Gane, o por Facilísimo, o por cualquier entidad por el cual se pueden hacer pagos que ahora es muy fácil hacerlo. Entonces, la comisión que a usted le cobra, la paga usted. Entonces, usted debe mandar sus 400.000 pesos limpiecitos. Cómo está establecido en el presupuesto y cómo le asignaron a usted la cuota en la última Asamblea General. Pregunta 12. ¿Conviene pasar mensualmente estado de cartera de copropietarios, sean estos morosos o no? No es que sea una acción conveniente o no, sino que el estado de cartera debería hacerse llegar a los copropietarios morosos para efectos de que conozcan cómo se encuentra su situación respecto a las obligaciones que tienen la copropiedad. Como por ejemplo, los intereses que están generando. Por su parte, los copropietarios que se encuentran al día en sus obligaciones conocen su situación. Entonces, la consideración es que debe enviarse, que conviene enviarle a los morosos para que sepan cómo su cuota se está aumentando. A veces, y esto ya lo he dado en algunas respuestas, a los morosos se les trata con desdeño, como si fuera un paria. Resulta que no, es el mismo copropietario solvente que tiene dificultades de liquidez, de manera que no podemos tratar mal a un deudor moroso, y esto sucede muy comúnmente. Entonces, en momentos determinados en un consejo de administración se decide montársela, como se dice, a los deudores morosos más allá de lo que ordena la ley. De manera que hay que cuidar mucho que un deudor moroso no es un insolvente, es una persona con iliquidez al cual debe cobrársele de acuerdo con la ley, cobrarle los intereses y estar permanentemente encima para que él pague. De manera que pasarle la información mensualmente a ese deudor moroso es muy importante. 3. ¿Cuál es el procedimiento para el efectivo cobro a un deudor moroso? Veamos. De conformidad con el numeral octavo del artículo 51 de la Ley 675 del 2001, le corresponde al administrador proceder con el recaudo en forma directa o por medio de un apoderado de las obligaciones de carácter pecuniario a cargo de los copropietarios o arrendatarios también de los bienes privados de la copropiedad, iniciando oportunamente el cobro judicial de las mismas. Estas acciones podrá adelantarlas sin que sea necesario solicitar la autorización de los demás órganos que integran la propiedad horizontal.
o sea, el Consejo de Administración. Esto es la Asamblea General del Consejo de Administración. Respecto a esta función, el administrador podrá establecer un procedimiento y el mismo puede encontrarse dispuesto en el reglamento interno de la copropiedad. Esto, entre otras cuestiones, para evitar vulnerar garantías procesales a que se incurra en tratos abusivos que afecten al copropietario. De manera que el procedimiento para el cobro efectivo es el que se haya establecido en el reglamento. El administrador tiene que hacer cuanto sea posible para que se cobren estas cuotas de administración. De manera que a muchos deudores morosos les duele el maltrato. Y yo estoy de acuerdo en que no se les debe dar maltrato porque son personas seguramente solventes, pero que tienen dificultades de liquidez, pero hay que cobrarle con base en el reglamento y como está establecido. De manera que esto es una obligación del administrador por encima del Consejo de Administración y de la Asamblea que debe cumplir. ¿Cuándo caduca o prescribe una deuda de cuotas de administración? Es la pregunta 14. Una deuda por cuotas de administración no prescribe o no caduca. Lo que prescribe es la acción ejecutiva de cobro que se adelanta para obtener su pago. Este término de prescripción es de 5 años contados desde que se inicia el proceso, según lo establece el artículo 8 de la Ley 791 del 2002. Esto supone que una vez se inicie dicho proceso ejecutivo, se tiene un término de 5 años para poder lograr el pago de la deuda. Entonces vamos a suponer que el deudor moroso es un deudor moroso de las cuotas de junio a diciembre del año 2020. Entonces se decide adelantar proceso y el proceso se inicia en el 1 de junio del 2021. Es a partir de allí en donde se habla de la prescripción de 5 años. La deuda no ha prescrito y puede pasar todo el tiempo, pero lo que prescribe es la acción ejecutiva, ese proceso, pero la cuota seguirá aunque pasen los 5 años. De manera que tengamos en cuenta que esas cuotas de administración, de acuerdo con la ley, son una obligación que no prescribe. Lo que prescribe, repito, es la acción ejecutiva que se empieza a hacer por el no pago. La pregunta 15. ¿Se pueden prohibir los trasteos de los copropietarios que se encuentran morosos o morosas? No. Y la respuesta es definitivamente no. Ninguno de los órganos de administración puede impedir la mudanza de un copropietario por el hecho de que se encuentre en mora, debido a que no puede obligarse a una persona a permanecer en un lugar en contra de su voluntad. Esto podría derivar en conductas punibles. Además, existen mecanismos previstos en la ley con los cuales puede obtenerse el pago del dinero debido por el copropietario sin que tenga que residir en la copropiedad. Acuérdese, aquí en este caso estamos hablando siempre del copropietario, porque uno dice, pero es que el del trasteo es el arrendatario. El arrendatario no tiene que ver nada con las cuotas de administración. El que paga las cuotas de administración es el copropietario. De manera que ahí hay que ponerle mucha atención. Cuando ya se trastea es el copropietario, seguramente es que vendió su apartamento, vendió su casa, vendió su lote, pero está en la obligación de pagar porque no, vamos a suponer que vendió, no podrá vender o escriturar sin que esté a paz y salvo, de acuerdo con lo que establece la ley 675 del 2001. Él tiene que llevar a la notaría para vender su paz y salvo por cuotas de administración en la copropiedad. La pregunta 16. ¿Debería la cuota de administración ser un crédito privilegiado, teniendo en cuenta que existe constitucionalmente y existe primacía del interés general sobre el particular? Fíjense, esta es una pregunta más de derecho. Sin embargo, vamos a tratar de responderla en la forma más adecuada.
Debe tenerse en cuenta que un crédito privilegiado es aquel que tiene prioridad de ser pagado antes que otros. Esto se encuentra previsto en la ley. No obstante, podría ser llevada la propuesta a una iniciativa legislativa. Esto no existe dentro del marco, como que la cuota de administración sea un crédito privilegiado. Entonces, si recordamos, cuando hay que pagar créditos, primero son los laborales, hay una escala de pagos y no se ha establecido que las cuotas de administración sean un crédito privilegiado en la ley. De manera que podría suceder que en una norma, en una ley, en el proyecto de ley 301 que cursa en la Cámara de Representantes, que ya tuvo segundo debate el 8 de junio del 2021, se colocara este tipo de privilegio. O sea, que dentro de los pagos privilegiados en su orden estén las cuotas de administración, el pago a los empleados y la siguiente escala de pagos de los impuestos, el pago a los acreedores, el pago a los bancos. De manera que podría ser, y esa es una propuesta que tendría que establecerse en la ley. Veamos la pregunta 17. ¿En qué circunstancias hay solidaridad entre el nuevo y anterior propietario en relación con las expensas, o sea, con el pago de las cuotas? El inciso segundo del artículo 29 de la Ley 675 del 2001 establece que existirá solidaridad en el pago entre el propietario anterior y el nuevo propietario del bien privado con respecto a las expensas o pagos de las cuotas no pagadas por el primero al momento de llevarse a cabo la transferencia del derecho de dominio. Esto supone que al momento de realizar el negocio de compraventa del inmueble o de escrituración del inmueble, el nuevo propietario deberá ayudar a pagar parte de las expensas debidas por el antiguo copropietario. Ya esto sí es una decisión del negocio que debe estar establecido en la promesa de compraventa. Que el anterior eh, propietario para venderle al nuevo propietario que tiene una deuda con la copropiedad, puede acordar al realizar el negocio, quién lo paga. Esa es una decisión entre dos personas, pero el problema es que para la escrituración debe estar a paz y salvo. Pero entonces esto queda establecido es en la promesa de compraventa, que debemos recordar que es un documento que se hace antes de la escrituración. La promesa de compraventa se hace antes como garantía de que se va a hacer el negocio y allí pueden colocarse cuantas cláusulas sean necesarias. Y esto es posible y esto es legal y una vez suscrito la promesa de compraventa debe cumplirse en el momento de hacer lo que se llama el contrato de compraventa, que es lo que se denomina la escritura pública. De manera que, sí, señor, puede el nuevo copropietario ayudarle a pagar y entregarle el dinero, pero para que pueda quedar paisano para hacer la escritura pública. Pregunta 18. ¿Quién debe autorizar o quién da la potestad para conciliar descuentos en los intereses con los morosos que se encuentran en cobro jurídico? Creo que ya esto lo respondimos en pregunta anterior. Sin embargo, veamos, la Asamblea General de Copropietarios es el órgano de la copropiedad que tiene la facultad de autorizar a la administración para que concilie sobre descuentos o condonaciones de intereses moratorios que se encuentren en cobro jurídico. Entonces, queda claro que es necesariamente la Asamblea General la que autoriza para conciliar descuentos de intereses y su forma de pago inclusive. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy moroso, debo acudir a la asamblea, ir y poner la cara y decir, estoy moroso, tengo un cobro jurídico, tengo estas circunstancias, necesito que me rebajen los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta 19.
¿Qué debe hacerse cuando el inmueble de la copropiedad tiene patrimonio de familia para cobrar las cuotas de administración? Si el inmueble se encuentra afectado con gravamen de patrimonio de familia, lo están igualmente las zonas y bienes comunes en la proporción al coeficiente. Esta afectación tiene como finalidad proteger el patrimonio de la familia. Es decir, cuando se habla de gravamen de patrimonio de familia, que está en la escritura, debe figurar en la escritura, esta afectación al bien tiene como finalidad proteger el patrimonio de la familia. No obstante, al no pagarse las expensas comunes o las cuotas de administración, hay un detrimento de los bienes comunes que son parte del patrimonio protegido. Por tanto, se puede acudir al juez de familia para intentar el levantamiento del patrimonio familiar y posteriormente proceder a embargar. Entonces, fíjense que la dificultad que tiene un administrador cuando en una copropiedad un bien está con el gravamen de patrimonio de familia, o sea que en el texto de la escritura está protegido este bien. Entonces, el no pagarse las expensas afecta también a ese bien en el cual hay gravamen de familia. Entonces, por lo tanto, debe ese administrador, si quiere cobrar las cuotas, hacer un desmantamiento de ese patrimonio familiar que debe hacerse por escritura y ya seguirá el proceso ejecutivo. Entonces esas son grandes dificultades que se presentan para los administradores, problemas de tipo jurídico que hay que resolver muchas veces por valores no muy importantes o muy altos, pero que le toca al administrador acudir seguramente o a la copropiedad acudir a algún abogado para que le dé apoyo en la solución de este problema con ese codeudor. La pregunta 20. ¿Se puede impedir el uso de los parqueaderos comunales a los morosos? Y con esto terminamos en el día de hoy. Sí, se puede impedir el uso de parqueaderos comunales a los morosos, debido a que los parqueaderos comunales han sido entregados a la persona jurídica de la copropiedad para que mediante sus estatutos reglamente su uso. No obstante, no se puede impedir su uso cuando son bienes comunes de uso exclusivo, debido a que es un derecho real que se hace por escritura pública y se registra, ni cuando se trata de cada parqueadero de la unidad privada. Entonces, si son parqueaderos de uso exclusivo o el parqueadero de la unidad privada, entonces no se puede hablar de que los morosos no lo pueden utilizar. Se puede negar esa posibilidad del uso de los parqueaderos es solamente en esas circunstancias, cuando son parqueaderos comunales. Y sí se puede hacer como un tipo de sanción no pecuniaria para los morosos. Estamos respondiendo las preguntas y vamos en la pregunta 21 sobre el tema de cuotas de administración. La pregunta 21 ¿es legal que el constructor cobre cuotas de administración antes de haber vendido todos los apartamentos? La respuesta es sí. Ustedes saben que quien está construyendo los edificios tiene todo un proceso para producir esas unidades privadas que van a quedar en propiedad privada. Y entonces, cuando ya haya colocado el 51% de las propiedades privadas, debe hacerse asamblea. Pero antes de eso, es posible que ese 51% de esas casas ya haya venido teniendo que pagar administración porque ya pueden estar ocupadas. Entonces, la pregunta ¿es legal que el constructor cobre cuotas de administración antes de haber vendido todos los apartamentos? Sí, en el evento en que ya exista un consumo por parte de los compradores de los bienes privados, no obstante se considera que el constructor debe asumir los costos de los bienes que no han sido vendidos o entregados y están construidos. Si ya tiene listo el 51%, o sea que él debe asumir los gastos de administración del otro 49% de las unidades privadas. Conviene mencionar que debido a los diferentes escenarios que se pueden presentar en las copropiedades debido a su destinación, lo pertinente es estudiar cada caso en concreto y hacer determinar la habilidad del cobro de las cuotas de administración en estos eventos.
De una vez les confieso, esto es generalmente trágico. Uno ocupó la copropiedad sin que haya llegado el constructor a completar el 51% de las unidades y le empiezan a cobrar administración. Uno dice, esta cuota es muy alta o es muy baja, pero simplemente lo que usted tiene que hacer es cumplir y pagar porque esto lo ordena la norma. De manera que no es fácil, no es muy aceptable y vienen los problemas que cuando esta cuota es muy baja y no alcanza para mantener las zonas comunes, la administración, la vigilancia, etcétera, entonces posteriormente, cuando hay la asamblea general en que cuando ya tiene el 51%, empieza el dolor de quienes tienen que aumentar la cuota en forma importante debido al que el presupuesto que había hecho el constructor y las cuotas que había cobrado eran muy bajas y no alcanzaban para cubrir los gastos y en ese momento quedan deudas por pagar que debe asumir los copropietarios que hacen la Asamblea General inicial. La pregunta 22. ¿Es posible que en una copropiedad se paguen cuotas de administración sin tener en cuenta los coeficientes? La verdad es que no. Esos coeficientes deben tenerse en cuenta. Ya les di alguna idea de cómo se calcula. El artículo 25 de la Ley 675 del 2001 establece que el reglamento interno debe señalar los coeficientes de los bienes de dominio particular que integran la copropiedad. En igual sentido, señala que según el coeficiente de cada bien privado se determinará el índice de participación de los copropietarios en lo que respecta a la contribución de las despensas comunes mediante el pago de cuotas ordinarias o extraordinarias de administración. De manera que hay que tener en cuenta siempre los coeficientes y el cálculo adecuado. En las escrituras, cuando uno compra un bien, allí está establecido el coeficiente sobre el cual debe pagar. O sea, esto constituye parte del reglamento interno de la copropiedad o de la propiedad horizontal. Recordémonos que el término propiedad horizontal es el término jurídico, pero uno comúnmente llama copropiedad, la puede llamar unidad residencial, sí, en fin, esas denominaciones que pueden darse a lo físico. Pero desde el punto de vista jurídico, usted debe hablar es de propiedad horizontal en cada circunstancia en que se trate de cumplir la norma, especialmente la Ley 75 del 2001. Pregunta 23. ¿En cuánto tiempo prescriben las cuotas de administración y cuotas extraordinarias? Acordémonos de que la palabra prescripción establece que hasta esa fecha, hasta determinado momento, haya una obligación por los términos que establece la ley. Veamos aquí qué pasa. Las cuotas de administración y las cuotas extraordinarias no prescriben. Ojo con esto. Y esta es una parte seria. Esto no prescribe. Se paga o se paga. Se acumulan acrecentando la deuda del copropietario. Lo que prescribe es la acción ejecutiva que se adelanta ante un juez para su cobro en un término de 5 años. Entonces, hay una cuota en donde hay acumulado ya 5 millones de pesos y se coloca una acción ejecutiva para pagar. Esa acción ejecutiva prescribe en los 5 años si no se pudo cobrar, cuando ya en ese momento puede estar en 5 o 7 millones. Si no se cobró, sigue esa cuota acumulándose y es una deuda del copropietario. ¿Cuándo la pagará? Si en un momento determinado surge una venta, entonces él vende y tendrá que pagarla en ese momento porque para escriturarle al otro debe llevar un paz y salvo de la administración de la copropiedad. Pregunta 24. ¿Puede la administración comenzar a recaudar las cuotas extraordinarias sin esperar que venza el plazo legal para impugnar las asambleas que la autorizó? Entonces, puede haber impugnación de un acta en que se impuso una cuota extraordinaria porque no están de acuerdo varios y entonces existe la impugnación. Pero el deber del administrador es cobrar las cuotas. Entonces, la respuesta está dada en la siguiente forma. ¿Puede el administrador comenzar a recaudar las cuotas extraordinarias? Sí,
debido a que entre sus funciones se encuentra la de recaudar el valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias y debe cumplir lo dispuesto por la Asamblea para el momento en que se haya establecido. Debe tenerse en cuenta que habrá alguien que pague de manera anticipada. Muchas veces hay copropietarios que dicen yo pago el año de una vez, no quiero saber de cobros mensuales, personas que tienen esa capacidad, que se instalaron en la copropiedad, que se sienten bien, que tienen su bien privado generosamente mantenido, bien cuidado, y se supone que su solvencia le permite pagar cuotas anticipadas, en lo que no hay problema en ninguna clase. Entonces aquí es lo de la impugnación. La impugnación vendrá y seguirá el proceso normal que se venga desarrollando para hacerla, porque no están contentos con las cuotas extraordinarias que se han establecido. Veamos la pregunta 25. ¿Está obligada una copropiedad a utilizar el sistema de facturación electrónica para el cobro de cuotas ordinarias o extraordinarias? La Dirección de Impuestos Nacionales, mediante el decreto 358 del 2020 y la resolución 42 del 2020, desarrolló los sistemas de facturación según los cambios introducidos por la Ley 2010 del 2019. Entre los diferentes aspectos, se reguló lo relacionado a los obligados a expedir factura, como aquellos responsables del impuesto sobre las ventas, IVA, así como personas o entidades que prestan algunos servicios o enajenen algunos bienes, sin importar si son contribuyentes o no de impuestos administrados por la DIAN. Atendiendo esto, la DIAN señaló que entre las propiedades horizontales que se encuentran obligadas a facturar se encuentran aquellas que prestan servicios grabados con IVA, indicando lo siguiente. Veamos qué indicó. Si la propiedad horizontal tiene obligación de facturar, deberá expedir factura por las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios, sin importar que estén grabados o no con IVA. Si la propiedad horizontal, entonces acuérdense que nosotros tenemos las propiedades horizontales de vivienda y las comerciales o industriales y las mixtas. Entonces, si la propiedad horizontal tiene la obligación de facturar, deberá expedir la factura por las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios, sin importar que estén grabados o no. Deberán facturar electrónicamente teniendo en cuenta el cronograma de implementación de la factura electrónica. En relación con las cuotas de administración, el artículo 13113.5 del decreto 1625 del 2016 las reconoce como un aporte a capital no sometido al IVA, con base en lo cual la DIAN concluyó que dichas cuotas no generan la obligación de facturar. Es bien interesante esto. No obstante, esto no los está dejando por fuera, no quiere decir que no puedan facturar electrónicamente. Muchas veces por conveniencia, por facilitar la labor, se puede hacer, se han desarrollado ya los sistemas en tal forma que queda más fácil facturar electrónicamente que esperar hacer facturas mensualmente o enviar cuentas de cobro por correo, como se viene haciendo. La pregunta 27. Si una copropiedad tiene una cuota muy alta de administración, ¿le conviene a los copropietarios aumentar estas cuotas o aprobar más bien cuotas extraordinarias? Aquí la respuesta surge de experiencias personales. En el caso de que el valor de las cuotas de administración cubra totalmente los gastos de la copropiedad y que además sobre la parte del presupuesto aprobado y se considere que debido a esto el monto de la cuota de administración es alto y suficiente, podría resultar conveniente, en vez de aumentar el valor de esta, establecer el pago de cuotas extraordinarias. Al respecto, conviene precisar que todo depende de las necesidades del funcionamiento de la copropiedad. Aquí yo quiero agregar lo siguiente. Cuando se tiene una cuota de administración alta y yo tengo el bien que lo compré muy bonito para que se me valorizara porque soy un inversionista, a mí no me interesa que las cuotas sean muy altas. ¿Por qué? Porque en el momento en que alguien pregunta, yo quiero este apartamento, ¿y cuánto tiene que pagar de administración? 700,000 pesos. Él dice, el señor, yo no puedo pagar 700,000 pesos, yo no compro. Se va a un sitio donde puede encontrar el mismo apartamento del mismo tamaño con una administración de 400,000 y compra allá.
¿Por qué? Porque se ahorró 300.000 pesos. Entonces, yo he propuesto y lo he hecho, es que más bien, en vez de estar subiendo la cuota ordinaria a puntos tales que haga invendible los inmuebles de la copropiedad, queda mucho mejor crear cuotas extraordinarias por diversos motivos que puede hacerse. Pero en esto habría que convencer a toda la masa de los copropietarios para que lo hagan. La pregunta 28, ¿qué sucede con la cartera de un moroso de 9 años que vendió el apartamento? ¿Quién responde por la deuda? Esta pregunta nos sale un poco porque estamos hablando de las cuotas, pero las respuestas se responden en el orden que se recibe. Según lo determinado por el inciso tercero del artículo 29 de la Ley 675 del 2001, existe solidaridad entre el nuevo y el antiguo propietario, copropietario, por pago de las despensas comunes adeudadas hasta la venta o transferencia de dominio. De manera que ahí no hay nada que hacer. Esa solidaridad se presenta en el momento de hacer la escritura, cuando, pues, si ese deudor no puede pagar y ya a mí me interesa la casa, le digo, vea, yo hago ese pago y lo hago como si fuera un anticipo de o un avance en la compra que le hice de la casa. Entonces, supongamos, el apartamento vale 200 millones y el señor debe 10 millones y por eso no puede vender, no hay negociación. Pues yo puedo decirle, vea, le adelanto esos 10 millones de la compra de la casa, ya no le quedo debiendo de 190, pero resolvamos el caso de su apartamento y obtengamos el país salvo de la copropiedad. De manera que esta es una solución buena. Numeral 29. Pregunta 29. ¿En qué casos no hay solidaridad entre el nuevo y el anterior propietario si hay intereses y cuotas extraordinarias pendientes de cancelar? No existe solidaridad entre el nuevo y antiguo propietario respecto al pago de interés moratorio ni para cuotas extraordinarias. Dado esto, podrá continuarse con el cobro del monto restante, es decir, aparte del monto de las despensas comunes, mediante un proceso judicial para lo cual debe tenerse en cuenta las normas previstas o referentes a la prescripción. Yo considero que, aunque la respuesta es buena, podría mejorarse en el sentido de una negociación, porque no puedo hablar de solidaridad, una negociación entre el comprador y el vendedor, y pagar todas las cuotas como un anticipo para que pueda haber escritura y esta escritura se registre para que tenga validez. De manera que ahí les dejo esa inquietud que me parece que es mucho mejor hacer. Veamos la pregunta 30. Un deudor moroso debe una suma alta entre capital e intereses. Si ese deudor propone que paga solo el capital y pide que se le condonen los intereses, ¿quién lo decide? ¿El Consejo de Administración o la Asamblea General? Entonces, el artículo 30 de la Ley 675 de 2001 establece que en el caso de un copropietario incumpla con la obligación de pagar las cuotas, la Asamblea General de Copropietarios podrá determinar un valor menor al determinado en el artículo de mención, 1.5 veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, fíjense que puede determinar esa condonación pagando unos intereses más bajos. En igual sentido, se entiende que los intereses que se generen por mora para el pago tardío de las expensas que sean cobrados o en proceso de cobro pasan a ser parte del presupuesto de la copropiedad. Veamos qué más nos dice. No, yo creo que así queda la respuesta. Es, un deudor moroso debe una suma alta entre capital e intereses. Si ese deudor propone que paga solo el capital y pide que le condonen los intereses, ¿quién lo decide? Al final, que queden claros, lo decide la Asamblea General. De manera que es muy importante entender esta respuesta. El reglamento, la pregunta 31, el reglamento de propiedad horizontal debe tener previsto el plazo para pagar las cuotas de administración. Sí. El reglamento interno de la copropiedad debe contener todo el procedimiento previsto para efectos del pago de cuotas de administración, como fecha máxima de pago, valor, medios de pago. Entonces, se establecen claramente las fechas de pago, porque a partir de allí, automáticamente, si se tiene un software adecuado, se liquidan los intereses, que pueden llegar, como se dijo, a 1.5 veces el interés bancario. De manera que esa información debe estar en el reglamento y debe indicar cómo, o bien
Si no está aclarado, debe en las asambleas generales establecerse las formas de pago. Les agradezco mucho que me hayan escuchado.